a la parte de cloud. Así tenemos Sí, sí, así queda un poco más ordenadito. de todo un poco. Ya la empezaste vos a grabar, listo. Sí. Estopeo la transcripción. Por favor, por favor. Bueno, chicos, ahí justo estábamos antes que José se sume, estábamos comentando con un compañero que yo les preguntaba si había alguno que hubiese tenido experiencia en cloud. Y bueno, uno de los compañeros dijo que justo en el trabajo están migrando de Oracle on-premise a cloud. Bueno, ahora la idea es hacer un breve repaso, digamos, de cloud que solemos hacer. Lo van a encontrar, yo creo, en clases de otros años. Como les decíamos, más temprano, en otras ocasiones le hemos pedido trabajos prácticos que yo creo que estaría bueno que se metan. Ahora no va a ser obligatorio, pero hemos pedido que se creen una cuenta en cloud, que aprovisionen, que generen una base de datos, que la aprovisionen, ¿sí? Y después nosotros, trabajo práctico consistía en que nos mandaban un usuario y contraseña para entrar ahí a la cuenta y verificar, tirar un par de select, ver que ustedes pudieron trabajar en cloud, ¿sí? Así que todo eso, nosotros estamos convencidos que lo pueden llegar a hacer, inclusive con esta pequeña introducción que vamos a dar hoy. Como seguramente habrá muchos de ustedes que no lo conoce o no, la idea es comentarles la cuestión básica. Ustedes saben que el esquema tradicional, digamos que sí les resultará más familiar, es que es un esquema un poco más que todos nos hemos topado, son los de la aplicación y el servidor, ¿sí? Una aplicación que está montada en un sistema operativo, que está montada en un hardware que tiene obviamente los recursos de CPU, memoria, disco, ¿sí? Bueno, uno de los puntos, digamos, a favor es el tema del Green Focus, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad la mayoría de los servidores que están en las instituciones a veces o todas esas instalaciones de hardware están consumiendo energía, ¿no? Y obviamente dinero, pero en realidad no se usa todos los recursos que están instalados, ¿sí? Solamente la mayoría de los servers, como dice ahí, están utilizando entre un 5 y un 15% de sus capacidades. Es un promedio, ¿sí? Entonces, ya tenemos, si querés, una pequeña desventaja de comprar equipos. A eso se llama on-premise, ¿no? Se le dice cuando tenés una infraestructura montada en house, digamos, en tu organización. Entonces, tu servidor de base de datos, por ejemplo, donde nosotros nos enfocamos, te compraste una máquina, un fierro, con ciertas características, con los discos, y todo eso lo tenés en tu institución. Bueno, un esquema alternativo, si queremos una versión 2, sería la virtualización. Entonces, nosotros tenemos acá, Ale, interrumpime para comentar lo que quieras, ¿eh? Sobre todo que es un esquema que, particularmente, que es el que usamos Estoy nosotros. atento. Que tenemos la virtualización, que es una capa, ¿sí? Que a efectos digamos, del usuario final, pareciera que está utilizando varios servidores, ¿no? Como si fuesen distintos servidores, pero en realidad hay una capa de virtualización, ¿sí? Que esa capa de virtualización maneja los recursos de CPU, memoria y discos reales, y le brinda los recursos a estos servidores virtuales que se montan. En nuestro caso, bueno, tenemos un VMware también, pero hay otros productos de virtualización. Esto hace un poco, fíjense que hace un poquito más eficiente y más flexible
el esquema versus a este, ¿no? Porque ustedes ya acá tienen montado unos recursos ya fijos para este servidor, mientras que en este caso esos mismos recursos se pueden distribuir a un servidor o a otro dependiendo el uso que se le esté dando. ¿Se entiende la flexibilidad de este esquema? Bueno, en ese sentido es que estamos yendo a la virtualización y este modelo que ahora estamos haciendo la introducción de cloud, ¿sí? Ya directamente estamos hablando de esa virtualización en la cual nosotros utilizamos un servidor, lo creamos y lo utilizamos a ese servicio, cuando en realidad está montado en una capa virtual, una infraestructura que a nosotros nos abstrae del manejo de ese recursos, y los verdaderos data centers, digamos, donde están montados los servidores y las máquinas están por detrás de esa capa, ¿sí? Entonces, es una economía de recursos en el sentido que ahora es la nube, el servidor, el que me va a prestar el servicio, el que va a administrar según utilización esos recursos. Entonces, así para hacer un repaso rápido respecto a definición, cloud o nube es el símbolo que se ha utilizado siempre para referirnos a Internet, y computing reúne los conceptos de informática, lógica, coordinación y almacenamiento, ¿sí? La computación en la nube es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet. Seguramente todo este escenario de cloud computing está también dado por la era en la cual vivimos, en el sentido de las posibilidades, ¿sí? de procesamiento que tenemos, ¿no? Esto ya lo hemos dicho en otras clases, de las posibilidades de procesar en paralelo con multiprocesadores, bueno, las mejoras en cuanto a la infraestructura para virtualizar, ¿sí? Los distintos dispositivos que van surgiendo ahora, por ejemplo, con Internet de las Cosas, o los anchos de banda y las mejoras también en la comunicación, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Lo que hace a los data centers de Amazon o de Microsoft o de las distintas empresas que van ofreciendo servicios en la nube, que hacen que sea posible, digamos, esta era, ofrecer este tipo de soluciones, algo que obviamente en el pasado era imposible. Bien, vamos a hacer un repaso rápido. Esto, como decíamos, la evolución que siempre nos interesa o nos gusta hacer un repaso así temporal, que arranca de los mainframes y esas computadoras que no entraban en una habitación, a después tener la posibilidad inclusive de tener montadas, tener pequeños servidores en las PCs personales, la arquitectura cliente-servidor, la web, bueno, la posibilidad de tener el procesamiento distribuido y subido a la nube después, ¿sí? Una cosa que no dijimos hasta ahora, porque dijimos, bueno, las ventajas y la flexibilidad de la virtualización en cuanto a los recursos, y también el Green Focus, que arrancamos con eso, la clave está acá quizá, ¿no? Conseguir un universo de información que es fácil de compartir y escalar. O sea, acá también el esquema cloud, la ventaja que nos ofrece es como un distinto paradigma de negocio. Antes nosotros compramos un servidor por un monto altísimo, pero bueno, después ya lo teníamos ahí para utilizar todo lo que quisiésemos. Inclusive por más que lo usemos en promedio un 5 o un 15% en sus posibilidades, ¿no?
En cambio acá vamos a pagar, o sea, en este esquema de cloud se paga por lo que se usa, digamos, por la cantidad de procesamiento que hubo, por la cantidad de disco efectivamente que se está utilizando, por la cantidad de tráfico en la red que hay, ¿sí? Cuánta información viajó. Entonces, ese esquema también facilita de manera muy importante el tema de escalar la infraestructura. Ahora también lo vamos a ver. Bueno, balanceo de carga de procesamiento, los clientes son más ligeros, es más eficiente, por lo que ya dijimos, y hace también que el usuario final sea menos especializado, o sea, necesitamos saber muchísimo menos para utilizar esta infraestructura y hay una gran parte del trabajo de administración de la cual se encarga el proveedor del servicio. Es decir, si nosotros estamos utilizando acá, como decíamos en el esquema, ¿no? Este data center con esta virtualización, seguramente este data center va a sufrir instalaciones de parches, actualizaciones, ajustes, se cae, digamos, quizá haya que hacer una reparación o etcétera, diversos etcétera, que se va a encargar el proveedor del servicio. Digamos, nosotros vamos a estar acá más con un perfil de usuarios interactuando con una capa de virtualización, pero todo ese trabajo hace que usemos la infraestructura y necesitemos estar menos especializados en ese sentido. Después va a haber nubes públicas, ¿no? Están administradas por terceros, ¿sí? Directamente accedemos a esas nubes, pero no sabemos si efectivamente en esa nube están trabajando otros usuarios, ¿sí? Por eso digo, es una nube pública. Está administrada por terceros, nosotros lo usamos, pero quizá hay otros trabajos allí mismo. Después también se puede ir a un esquema de nube privada, contratar, o sea, nosotros somos los propietarios de nuestra propia nube, ¿sí? El servidor, red y disco, y por ahí con distintos grupos de usuarios, inclusive distribuidos en el mundo, para ellos digamos, es como si estuviesen trabajado con el mismo esquema anterior de nube pública, pero efectivamente eso no es compartido con otros agentes externos a la organización. Y después, como siempre, tenemos la parte híbrida, donde tenemos una parte pública y una parte quizá privada, y se utiliza las nubes de ambos tipos los usuarios finales. Bueno, a ver, alguna cosa que no hayamos dicho. Es un autoservicio bajo demanda. Se permite el acceso en los distintos esquemas de redes. La asignación de recursos multiusuario. Podemos crecer, escalar rápidamente si así lo necesitamos. Es un servicio medido, en el sentido que lo que les decíamos que se va a estar midiendo cuánto efectivamente utilizamos de cada uno de los recursos y así es como nos van a terminar facturando. Y bueno, está la parte de seguridad que es quizá alguno de los warnings más importantes a tener en cuenta. ¿Cuáles son las amenazas? Bueno, la seguridad y la confidencialidad, ¿sí? ¿Dónde están efectivamente mis datos? Yo lo estoy subiendo a internet, no sé dónde están efectivamente. Y entonces ahí, como los datos en definitiva están en un servidor, que ese servidor está en una jurisdicción, es decir, por más que nosotros subamos cosas a la nube, ese dato efectivamente está en algún disco, ¿sí? Y ese disco está en un data center que está radicado en algún lugar del mundo. Bueno, quizá ahí hay una jurisdicción, entonces empieza a haber problemas o preguntas del tipo, bueno, pero ¿quién es? ¿Hasta dónde soy propietario de esa base que
que estoy pagando un servicio y que está efectivamente en otro país, ¿no? Por ejemplo. Y también el manejo de acceso a la información. Obviamente, para nosotros va a ser una configuración y una capa de virtualización a la que vamos a acceder, ¿sí? Pero el otro día estábamos hablando en ese sentido. ¿Qué pasa si, imagínense ustedes, les pongo un escenario remoto, pero tampoco es tan loco de pensar? Imagínense que Argentina tiene una demanda internacional porque no pague sus deudas, por así decirlo. Y hay un juez que en una corte internacional dice, bueno, quiero ver los movimientos o quiero ver los datos de tal cosa que están en un servidor en Estados Unidos. Quizá el juez con jurisdicción en un servidor de una empresa de Estados Unidos no queda, digamos, de todo claro el tema de la posibilidad de que tenga acceso a esa información que quizá por parte, digamos, de Argentina, si estuviese en servidores en este país y bajo tutela de una institución en Argentina, está clarísimo que ahí no tiene no tendría manera una situación así de legal de acceder a esa información. En cambio, en la nube, ahí se abre un escenario de hacerse la pregunta de quién es el real propietario de la información y quién tiene acceso. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí hay una amenaza, seguramente. También el tema del rendimiento. Claramente nosotros ya nos vamos a desligar del rendimiento, le vamos a pagar por un servicio y hay que ver si en algún punto nosotros vamos a tener el control respecto a la eficiencia de las aplicaciones trabajando en la nube o a medir si efectivamente lo que yo estoy pagando es lo que me están cobrando, ¿no? Sí, es lo que me están dando, si efectivamente ese fue el tráfico que hubo, esos fueron los requests que hubo, esas fueron los accesos, el espacio, digamos, hay un montón de cuestiones de rendimiento que obviamente no dejamos de ahora depender de lo que nos diga un monitor eh, en el servicio este que estamos pagando, ¿no? Ahí tenemos otra amenaza. Y bueno, el tema de normas y otras cuestiones, si queremos, un poco más, como decíamos en el ejemplo, más jurídicas. Bueno, ventajas y desventajas de ir a la nube, ¿no? Integración fácil y rápida, prestaciones de servicio a nivel mundial, sin instalaciones de ningún tipo de hardware para la empresa. Hay un menor inversión para empezar a trabajar, o sea, el retorno de la inversión es muchísimo mejor, ¿no? En la nube. La implementación es rápida y tiene menos riesgos. Y el Green Focus. Y desventajas, los datos sensibles del negocio quizá no están, probablemente no residan en nuestras instalaciones. Dependemos al 100% de Internet, de los proveedores de Internet y de los proveedores de servicios. La información de las empresas debe recorrer distintos nodos de cada uno de ellos y hay un foco en la cuestión de inseguridad, o esto que decíamos, de acceso de los datos, quiénes son los propietarios, y asegurarnos la velocidad en la respuesta y que efectivamente estemos pagando lo que corresponde y efectivamente por el uso. Hay un gráfico que creo que que es bastante claro respecto a los servidores y a la capacidad que tenemos en los servidores cuando los tenemos on-premise, que viene a ser ¿no? Static Data Center, o en la nube. Fíjense que acá en un lado tenemos representados los recursos, ¿sí? Y esto es una línea de tiempo. Ustedes saben que cualquier servidor no va a recibir la misma cantidad de trabajo, no es una cuestión constante la cantidad de trabajo
y la demanda que recibe. Simplemente para hacer un caso bien típico de ejemplo, es cuando se saturan las páginas en una fecha determinada por un acontecimiento, no sé. Algo que a veces pasa mucho es que cuando se cae alguna página de, no sé, de los bancos, cuando la gente está queriendo consultar o hacer algunas operaciones. Cuando hay muchas visitas a una página por alguna noticia, por todos quieren acceder, no sé, ya sea desde compras de entradas online hasta compras de algo que se presume muy barato. Bueno, ustedes saben que esa demanda es inusual, o sea, tiene algo parecido a esto, o inclusive puede ocurrir que los picos de demanda también se den en ciertos horarios, ¿no? Y en otros horarios la demanda baje, ¿sí? Pero está claro que va a haber picos, ¿sí? Y mesetas o inclusive momentos en donde la demanda sea nula. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí yo tengo dos opciones, ¿no? Si yo quiero que en ningún momento se me caiga, digamos por así decirlo, la infraestructura, tendría que instalar una capacidad, como dice acá, más o menos en esta línea de recursos. Entonces yo sé que el pico, ya de por sí es bastante difícil prever cuál va a ser el pico de demanda, ¿no? Está clarísimo porque si no, no se caería ninguna página. Pero supongamos que más o menos puedo preverlo, tendría que tener una capacidad instalada algo como esto, ¿no? Y fíjense que toda la parte gris que está acá sería algo, es de lo que hablamos de la capacidad ociosa o ineficiente, ¿sí? Porque no está atendiendo a la demanda, sino que todo esto es lo que me está sobrando. En cambio, el esquema de Data Center en Cloud, lo que trabaja con una cuestión que se amolda a la demanda, es decir, a medida que se reciben los requests, el servicio de cloud va generando más recursos, más recursos, más recursos, más recursos, y al revés, cuando baja la demanda, esos recursos los puede ir sacando. Inclusive tiene el concepto de serverless, que es serverless directamente el servidor se apaga, entre comillas, cuando ya hace, no sé, una hora, eso es algo que lo podemos configurar, que no se está recibiendo request. O sea que es muy efectivo en cuanto a la capacidad y a la demanda. Y efectivamente, si no tenemos visitas, para conseguir en el ejemplo de las ventas online, si no tenemos visitas, fíjense que no vamos a pagar nada de la infraestructura, pues solamente vamos a pagar por los recursos utilizados en cloud. Entonces es otro esquema de negocio y nos asegura, imagínense todas las startups, todas las aplicaciones que quizás es muy difícil predecir qué tan exitosas van a ser, es un esquema ideal, ¿no? Entonces también eso ayuda a que las nuevas aplicaciones, los nuevos emprendimientos se monten en la nube.